oportunidad les vamos a dar a conocer sobre el tema de crecimiento urbanístico, aplicando algunos temas aprendidos en clase. El crecimiento urbanístico es la urbanización extendida fuera de los centros de las ciudades, por lo general en terrenos sin urbanizar. Se caracteriza por tener una baja población por hectárea en lugares donde las casas están alejadas de zonas comerciales e industriales. A menudo se desencadena al urbanizar terrenos agrícolas, bosques y zonas húmedas. En esta oportunidad nos encontramos en el distrito de Palián, donde podemos observar el crecimiento urbanístico. Como ustedes pueden ver, nos encontramos en un ecosistema donde vemos la relación que hay entre los seres bióticos y los seres abióticos. Si hacemos un poco de silencio, podemos observar cómo las aves hacen sus sonidos y podemos intuir que los árboles le dan un hogar a las aves, produciéndose así el comensalismo. El clímax es un ecosistema que está en equilibrio y ha alcanzado su máxima relación trófica. Y como podemos apreciar aquí, esta comunidad no va a poder llegar a su clímax, ya que ha sido perturbada por el hombre, y podemos ver que hay casas alrededor, las cuales van a invadir toda esta zona para poder seguir agrandando su comunidad. Por esta razón es que este ecosistema ya no llegaría a su clímax. La asociación secundaria comienza después de la perturbación de lugares donde una comunidad de organismos ya ha sido habitada. Como podemos ver aquí, tenemos un sembrado de trigo que ya ha sido tocado por el hombre, donde los organismos que estaban principalmente ya no se encuentran. Ahora este lugar ya ha sido perturbado por el hombre y se convertiría en una asociación secundaria. En esta parte de Palián podemos observar la erosión que ocurrió en los suelos, y pues esto puede ocurrir por el factor de la deshidratación del suelo o por la interacción de las hormigas con el suelo, que al formar colonias forman conductos en el interior del suelo, y estos ocasionan esa erosión. Y pues también por el crecimiento urbanístico podemos observar la contaminación arrojando basuras y desperdicios en el lugar, que también contaminan el suelo, como los plásticos, y no son tan beneficiosos para el suelo como los desechos orgánicos de los animales que pueden dejar acá. Observemos esta linda vista, por favor. Podemos apreciar cómo con el crecimiento urbanístico la gente ha empezado a ensuciar las calles, existiendo un bote de basura con sus respectivas áreas para papel y vidrio, y vemos cómo afectan aquí el ecosistema. La gente así tan descarada bota un pañal, mira, es horrible conmigo. ¿Cómo vas a hacer eso? Todo de cabrito. Ay, mira qué bonita una paloma blanca. Buenas tardes, señor, disculpe. ¿Me podría hacer una entrevista para un trabajo de mi universidad, por favor? ¿Sí? Una entrevista para mi trabajo de universidad, ¿me podría dar, por favor? Unas preguntas, ¿me puedo dar unas preguntas? ¿Pero qué cosa más o menos? De crecimiento urbanístico, sí, de la ciudad, sí. ¿Sabe qué es el crecimiento urbanístico? Ahí es o sea, el crecimiento urbanístico es la población del hombre en el ecosistema, en las áreas verdes.
ya, pues se parece que Es más que nada cómo va creciendo la población, a medida que cómo va creciendo la población, las pobladoras necesitan más viviendas y a medida de eso los pobladores o las personas van buscando terrenos donde vivir y suelen hacer crecer como en ese lugar. Antes, según tengo entendido, habían menos casas y incluso antes, hace mucho tiempo, eso también no era pavimentado. Y poco a poco, según el pasar del tiempo, los terrenos siguen aumentando, más personas han venido a vivir a esta zona y más personas han construido casas en esta zona. Es más que nada queríamos preguntarle si usted vive por acá o algo. ¿Hace cuánto tiempo vive por acá? De 5 años. 5 años. ¿Y cómo, más o menos del tiempo en que llegó a vivir acá, cómo cree que ha cambiado? Esas fechas no había nada, era que todo, como si fuese áreas verdes era. Campus. ¿Era Nada más más que nada áreas. cultivo o eran bosques? Había bosques, Chacras. igualito, como allá, igualito. Así era todo esto tanto. Y sembraban ahí, sembraban papas, organizaciones ahora ya se ha crecido poco a poco, se avanza, el pueblo avanza, ¿no? Desarrollo cada año más que pasando. Entonces también era solamente carretera, era que el rostro, no, carretera, rostro, no era. Y ahorita ya está avanzando ya. Pasando cada año más, sigue avanzando, es así. Claro, tiene que ser así. Buenas tardes. ¿Podría ir un poco para mi trabajo de universidad? Una entrevista chiquita. Ya, sobre Ya, ¿qué opina del crecimiento urbanístico? entonces muy bien, ¿no? El tema es que es un poco desordenado. El desarrollo de la construcción, no sé si tiene un estudio, porque yo veo casas o edificios que construyen de más de 5 o 6 pisos. No sé si los suelos están claro, con esas características para soportar Para los procesos soportar el peso de la casa. de la casa, ¿no? Además, el sistema de urbanización debe estar también contemplar lo que es el parque automotor, para que no haya una especie de congestionamientos y todo vaya de acuerdo a la armonía tanto del peatón y de la persona que Bueno, muchas gracias. Ok, no hay de qué. Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el ingeniero Augusto García para hacerle una pregunta. ¿Podría responder, por favor, cuáles son las causas que generan el crecimiento urbanístico en el Perú? Muy buenas tardes, Bueno, el crecimiento urbanístico en realidad debe ser algo planificado, ¿no? Una ciudad que no se planifica normalmente a la larga va a tener problemas, ¿no? Porque una zona urbana necesita de servicios básicos, ¿no? Entonces, si uno va a pensar en poner urbanizaciones o que la ciudad crezca, es necesario considerar, para empezar, los servicios básicos, ¿no? Que crezca de una forma ordenada. Esa primera parte, ahorita nosotros a nivel del Perú tenemos una deficiencia porque normalmente las personas no planifican mucho el tema de las ciudades y tenemos el problema de los asentamientos humanos, ¿no? Que invaden, son zonas que no presentan incluso condiciones para poder vivir, pero la misma necesidad que tiene la población hace que invadan, ¿no? Y después genera un problema al gobierno, porque el gobierno tiene que, desviar fondos para poderles darle servicios a agua, desagüe, carreteras, vías, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, un crecimiento urbano debe ser planificado, ¿no? Entonces, primero se deberían hacer todo lo que son servicios básicos. Es una consideración básica que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego también en una ciudad ordenada es bueno sectorizar, ¿no? O sea, Huancayo, por ejemplo, sufre de eso. Tenemos la zona del mercado, ¿no? Que es el mercado mayorista, que está dentro de la zona urbana, ¿no? Entonces
Ferrocarril, por ejemplo, es un ejemplo de la mala distribución, ¿no? Tenemos todo lo que es el centro de abastecimiento cerca de las zonas comerciales, cerca de zonas urbanas, y eso genera todo un desorden, ¿no? Entonces hay impactos viales, congestionamiento, nuestras vías, por ejemplo, no han sido pensadas para el crecimiento que tiene ahorita Huancayo, ¿no? O sea, son vías pequeñas y ya no se puede ampliar, ¿no? Entonces eso genera problemas. Por eso cuando se piensa una ciudad, debe pensarse en todas esas cosas, ¿no? Que sea ordenado, que tenga las cosas básicas. Ahora, las consecuencias las estamos sufriendo ahorita: congestionamiento, hay zonas que no tienen servicios, zonas peligrosas, gente que ha construido cerca de zonas que no son habitables, y ahora con el tema de los fenómenos climatológicos hay damnificados, ¿no? En los lechos de los ríos, por ejemplo, construyen, con estos lechos el río reclama lo que es de él, ¿no? Entonces hay damnificados, pero si las municipalidades y el gobierno trabajarían de forma coordinada y limitarían estas zonas donde no debería haber viviendas, entonces no habría tampoco damnificados, porque se debería reservar esto, ¿no? Entonces la cuestión urbana y crecimiento urbano es un tema serio, ¿no? Que involucra muchas carreras, todas las disciplinas, ¿no? Administración, arquitectura, ingeniería, medio ambiente, ¿no? Y además de eso es planificado tanto las personas, es un voluntad, ¿no? De los pobladores, del gobierno, estamos hablando de los municipios, gobierno regional y del Estado peruano. Sí. Sí, usted como ingeniero, más o menos, ¿qué solución me podría dar ante el crecimiento urbanístico? Justamente decía que hay personas que por la misma necesidad suelen invadir lugares. Obviamente que, como usted dijo, la misma necesidad, no hay apoyo del gobierno o no tienen recursos económicos y tienen que hallar un lugar donde vivir. Justamente por eso ahí se ve personas que construyen sus casas en el río, a orillas, por decirlo así, y después son afectados con el tema de la lluvia, desastres naturales. Una solución más o menos que crea usted viable a las personas que son más necesitadas, por decirlo así, porque más que nada ellos son los que expanden más el área de... Sí, bueno, el problema es un problema social a nivel nacional, ¿no? Uno es que si mejoraría la economía de las provincias y en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Si el Estado invertiría, por ejemplo, en mejorar el agro, ¿no? Pienso que la gente que se viene del campo aquí a la ciudad no tendría que hacer eso, ¿no? O sea, podría desarrollarse en sus propias zonas, no habría esa necesidad. Entonces, si le damos oportunidad a la gente que está viniendo del campo aquí a Huancayo o a las ciudades principales o a Lima es un claro ejemplo, ¿no? La mayoría de los pobladores que están en Lima son de provincia, ¿no? Ya sea todo lo que es el Cono Norte, Villa El Salvador, todos son inmigrantes y han ido o desplazados por el terrorismo o porque en sus ciudades no había posibilidades de poder progresar, ¿no? Entonces, creo que ahí podría empezar. Si uno genera polos de desarrollo en esas zonas, la gente podría regresar y ya no estar invadiendo, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Ahora, pero eso es algo a largo plazo, a largo plazo que se debe hacer, ¿no? Ahora, lo otro es, con el problema es tratar de restringir, ¿no? Porque ahí los que tienen que hacer eso son las municipalidades. Las municipalidades tienen que delimitar bien las zonas donde son inhabitables, donde no hay condiciones, donde ponerle servicio va a ser costoso, ¿no? Y es peligroso. Entonces, en esos casos, la municipalidad tiene esa responsabilidad de ordenar, ¿no? Entonces, si estos señores quieren construir, no se les debe dar licencia de construcción, ¿no? A los que ya viven, bueno, ya depende de la política del Estado. El Estado tiene terrenos, ¿no? Entonces debería haber una política de reasentar estas personas, pero primero hacer una evaluación que realmente necesita, ¿no? Porque a veces cuando los pobladores se enteran de que el Estado está regalando terrenos a los que ya viven ahí, invaden a propósito para que sean beneficiados, ¿no? Entonces hay que hacer una política seria en este caso, ¿no? Ordenarnos bien y que el Estado invierta pues en estas zonas, ¿no? Zonas alejadas, si se puede invertir bien. Yo pienso que la gente no tendría necesidad de venir a la ciudad y ampliarla más en zonas que no se han pensado. Huancayo está perdiendo mucho terreno agrícola, ¿no? Y cada vez hay más casas,
y creo que eso no es bueno, o sea, es como una enfermedad, ¿no? Más gente, más necesidad, más contaminación y no deberíamos llegar a eso. Entonces es de todos, o sea, es una tarea de todos, ¿no? Y bueno, lo ideal es tener una ciudad saludable, que no produzca mucha basura, que sea plantas de tratamiento para los residuos, ¿no? Que tenga los servicios, ¿no? Que tenga las áreas verdes que debe tener, porque la gente que vive en zonas muy tuburizadas no conoce ni un parque, ¿no? Entonces los niños que crecen ahí normalmente son, bueno, tal vez lo explicará un psicólogo, pero son afectados, viven en poco espacio, son limitados, agresivos, ¿no? Entonces todo eso es lo que lleva a una ciudad, una zona urbana no planificada, ¿no? Se estresa, es como una enfermedad, la gente se estresa y hay delincuentes, mucha gente, pocas oportunidades también, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.